El ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, no para desde que asumió el cargo porque en el contexto de economía restrictiva se sabe, las pymes, que son el motor de la provincia de Santa Fe, necesitan más que nunca un sostén. Por eso recién viene de Chile con una intensísima agenda y hoy lanzó en la ciudad de Rosario crear comunidad emprendedora. Enseguida nos cuenta de qué se trata y los resultados de Chile. Pero, ¿cómo le va, Contigiani? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Susana. Bueno, lo primero que le tenemos que preguntar es lo que decía Daniel recién. ¿Qué opina de esta disputa que se ha generado? La Baña no participa porque no contesta, pero lanzó una bomba el otro día, ¿no? A mí me ha tocado conocerlo a La Baña desde otro lugar, como técnico de una entidad agropecuaria. He estado en reuniones con él y Miguel Campos, cuando él era ministro de Economía y Miguel Campos, secretario de Agricultura. Es una persona medida, racional, un intelectual de la economía muy importante, con gran experiencia. Y lo que dice y lo que dijo en estos días puede sonar un poco disonante en cuanto a su perfil de persona, pero tiene toda la razón del mundo. ¿Usted está de acuerdo que es totalmente de acuerdo en lo que plantea La Baña? O sea, estamos diciendo que el enfoque monetarista, que lo que señala La Baña para enfriar la economía como estrategia antiinflacionaria, y el endeudamiento externo, que no viene a apuntalar la economía real y el desarrollo de nuestra Argentina, sino viene a sostener una fuga de capitales permanente que tiene el país, la valorización financiera, etcétera, pueden ser, él dice, son recetas que la hemos conocido en el pasado, diremos militares, pero gobierno de los 90 y otros para atrás. Digo, es el modelo de la economía clásica liberal, monetarista, que no da resultado. Lo que está señalando La Baña con toda la autoridad, le diría ética, técnica, de una persona que se fogueó y dio resultado en el peor momento de la Argentina. Fue un piloto que le tocó comandar una de las peores tormentas del país y tiene autoridad para decirlo. Y él lo que señala es, el camino no es ese. Ahora, uno de los puntos determinantes de este monetarismo, como usted lo califica, y también La Baña, es un dólar bajo que hoy se ubica en los 15, 16 pesos. ¿Ese es un punto determinante? Y para que la economía no funcione tampoco, ¿tiene que estar más alto de acuerdo a su observación? No sé lo que dice La Baña al respecto, ahora doy mi opinión. Reducir la política económica y de desarrollo de la Argentina al tipo de cambio es un espejismo y un atajo que no sirve para definir nada. Hemos tenido tipos de cambio muy altos y tipos de cambios muy bajos. En ninguno de los dos casos no hemos desarrollado. Quiere decir que el tipo de cambio en la Argentina son espejismos, son atajos de sectores dominantes. Los sectores que necesitan de mayor exportación y de que tener un tipo de cambio alto para obtener mayor rentabilidad, claramente van a tener un tipo de cambio alto. Y los sectores que no, prefieren un tipo de cambio. La pregunta es, ¿dónde está el modelo de desarrollo? ¿Dónde crece la Argentina? Bueno, pero se lo pregunto porque precisamente hoy un diputado del PRO, que no es un diputado cualquiera, porque es un académico desde el punto de vista económico, que es Eduardo Conesa, a lo mejor usted lo ubica. Sí, claro. No es del PRO propiamente porque es diputado y proviene del Partido Demócrata de Mendoza, pero es un académico económico. ¿Pidió un dólar a? Pidió un dólar a 26 pesos. Una barbaridad. Y dijo, la economía así no va. Claro. El rumbo, pidió una devaluación, además. Pidió una devaluación. El rumbo nos lleva a un desastre. Y pidió un dólar de 26 pesos un representante del PRO. Yo lo que digo ahí es que antes de definir eso y tirar esas cifras, primero hay que definir el modelo de desarrollo argentino. Y el modelo de desarrollo argentino nos tiene que servir para definir varios temas, más allá del tipo de cambio. ¿Qué energía tenemos? ¿Por qué la energía tiene que tener un valor de bien de mercado? ¿Quién lo dice? ¿El monetarismo? Si en gran parte del mundo la energía está supeditada a la política de desarrollo de un país. Todo el mundo subsidia energía. Bien, definido el modelo de desarrollo, entonces puedo definir el tipo de cambio también. Entonces yo no voy a contestar o a arriesgar opinión si podemos tener un tipo de cambio más alto, más elevado o del 26. Sí, lo que le advierto al economista es que en un cuadro económico recesivo, pedir un tipo de cambio, un dólar a 26 pesos, significa un estallido social. Definitivamente, porque esto genera un disparo en las góndolas. Inflación terrible. Todo esto termina en las góndolas, porque los mayores costos, el traslado de los mayores precios FOB
y de competitividad. Perdón, ministro, hoy dio con esa una comparación cuando le hicieron esa observación. Dijo, con Labaña, que asumió el 27 de abril del 2003, el dólar que estaba a $1 se estancó y fue a los 4 pesos. Es decir, hubo una devaluación terrorífica. Sin embargo, eso no todo se trasladó a una inflación en las góndolas. Yo diría que no es así. Analizando los cuadros económicos con más detenimiento, indica que la mega devaluación, el estallido argentino del 2001 y la mega devaluación posterior del 2002 significó un 30, un 40% de licuación del poder salarial y poder adquisitivo de los argentinos. Y que en base a ese 30, ese 40%, se inició un proceso industrial nacional de crecimiento sobre la capacidad ociosa que había dejado el modelo neoliberal de los 90 y ese 30-40% de que le quitaron al poder adquisitivo con la mega devaluación. Nada es neutro, mucho más en la Argentina, donde se hizo del tipo de cambio una cuestión casi obsesiva de la política económica, que para mí es un error. Contigiani, justamente haciendo referencia a lo que usted decía recién, ayer leíamos y dábamos datos con respecto a lo que impacta el tema de las importaciones en la línea blanca. Usted ha hablado varias veces acá, pero los datos eran realmente alarmantes porque hasta el año pasado aproximadamente el 80% de las heladeras que se vendían en el país eran de fabricación nacional, mientras que ahora eso ha bajado drásticamente porque también ha bajado el consumo. Hay una política del gobierno nacional para tratar de implementar una reconversión productiva. La lanzó el ministro Cabrera hace un par de días. ¿Qué opina de esto? Para aplicar más tecnología a la producción, que también incluye, entre otras cosas, una modificación impositiva a las importaciones. Yo diría que no conozco en detalle el plan, diría que todo lo que venga por el lado de apuntalar la inversión de nuestras pymes industriales en bienes de capital, siempre es muy importante porque es la forma de aumentar niveles de competitividad mediante la modernización del aparato productivo de las pymes. Ahora, no es el problema de nuestra industria rosarina de heladeras. Cuando uno va a recorrer Bricker o Bambi, vienen de hacer inversiones muy importantes de bienes de capital, están automatizadas, han tenido niveles de productividad muy importantes. El problema para el sector hoy industrial pyme en la Argentina no es un tema de bienes de capital. El problema es que el mercado interno no está en agenda, hay una pérdida de poder adquisitivo muy importante, o sea, estos empresarios venden menos, algunos en el 20%, otro en el 30%, otro en el 40%, y en segundo y tercer lugar aparece el tema de las importaciones, porque hay una mayor disposición a la apertura económica, entonces aparece la problemática de las importaciones. En este tema vamos a llegar a pasar largamente el 15% del mercado de heladeras en importaciones. Y en un cuadro económico recesivo esto las va a afectar a la industria. Entonces yo diría que la reconversión industrial en la Argentina, si es orientada a expandir el mercado interno, mediante modernización de bienes de capital y en algún punto asegurando que el mercado interno traccione para que estas industrias puedan poder vender, porque nuestra principal economía hoy es el mercado interno, bienvenido sea. Mientras la reconversión se plantee como se planteara en los 90, o sea, trabajar sobre modelos económicos competitivos, de ventajas naturales solamente, o complejo agroindustrial minero solamente, y al resto le decimos reconviértanse, sosténganse, ese modelo ha dejado un tendal y una desindustrialización de pymes y una desindustrialización en la Argentina muy fuerte. Por eso digo, acá la clave es industrializar la Argentina, no entrar en un plano de reconversión para sectores que ya no son viables. Acá tenemos que lograr que todos los sectores sean viables. Contigiani, discúlpeme, porque hoy con su prédica, si a cualquiera le preguntan, ministro Contigiani, dice, es el que se opone a las importaciones. Dice que con el gobierno de Cambiemos están entrando un montón de productos y que matan a la economía nacional.
en un sector está esa la imagen. Sin embargo, el domingo nosotros conocimos un informe que dice la Argentina entre las 5 economías más cerradas del mundo. Esto salió en Clarín. Dice, es el país con menos importaciones. Entonces, ¿se están liberando las importaciones y están entrando productos importados a raudales o seguimos siendo uno de los países más cerrados del mundo? ¿Qué dice el observatorio? Eso tiene una explicación técnica muy importante, que es la siguiente. Si usted me dice técnicamente, estamos en los números, ¿bajaron las importaciones? Sí, bajaron. Ahora, lo que hay que analizar ahí, ¿qué tipo de importación bajó? Bajaron las importaciones que hacen al desarrollo industrial de la Argentina, la de bienes de capital, la de combustible, porque el país está en una economía recesiva. ¿Y qué importaciones subieron? Las de consumo, alimentos, cerdo, pollo, bienes durables, electrodoméstico, calzado, textiles, línea blanca, todo lo que es bienes de consumo, hay aumentos importantes de importaciones. Ahora, hay que hacer esta distinción con respecto a este análisis. En cuanto a analizar qué tipo de importaciones bajaron, que son las de bienes de capital y las de combustible, que pesan en términos de volumen, y cuáles aumentaron, digamos. Esta es mi respuesta ante esto. Luego, digamos que la Argentina era un país en términos, hasta hace un año, en términos de apertura o de regulación del comercio exterior, un país que tendía a cerrarse. Bueno, yo aquí advierto que yo creo que Argentina tiene que jugar un partido en el mundo clave. Yo creo que Santa Fe tiene que disputar mercados importantes. Estuvimos en Chile, estuve en el Caribe. Digo, tenemos que jugar un partido, un rol clave. No estoy demonizando las importaciones. Lo que estoy cuestionando es aquellas importaciones que vienen a dañar al aparato productivo y no entran con una lógica de desarrollo industrial. Y en todo caso el tema ahí de lo que planteaba también usted a través de este artículo, de lo que pasa es que hay algunos nostálgicos, además, que quisieran una economía total abierta, una economía competitiva y abierta. Y un tal Frigerio, que me gustaría que algunos lo lean, el abuelo Frigerio, no el actual, su abuelo, decía claramente que tenemos que tener un marco de proteccionismo industrial para que la Argentina le permita desarrollarse como potencia industrial, un marco industrial de protección, él le llamaba educador, para que nuestros industriales aprovechen ese tiempo para modernizarse en bienes de capital y ser competitivos. Y después sí jugar un partido a nivel mundial. Ahora eso nostálgico del liberalismo y que quiere una economía total, abierta y competitiva de la Argentina, yo le diría que primero resuelvan algunos temas internos. ¿Por qué tenemos el acero 400, 500 dólares más caro en Argentina que frente a Brasil? ¿Por qué tenemos el costo logístico, subsidio a las petroleras mediante, más caro en Santa Fe y la Argentina que con respecto a la región? ¿Por qué tenemos el crédito financiero más caro de toda la región en la Argentina? Cuando a nuestros empresarios pymes le resolvamos eso, a eso nostálgico del liberalismo, le voy a decir, ahora sí quiero abrirme, ahora sí vamos a jugar en la Argentina, desde la Argentina un partido en el comercio global. Pero no ahora, porque si yo me abro ahora en estas condiciones, la apertura económica en las actuales condiciones del mercado interno impone una regulación, un progresivo proteccionismo para poder sobrevivir y subsistir. Si me abro en las actuales condiciones del desarrollo industrial argentino, significa liquidar el aparato productivo. ¿Cuál es el balance de lo que hicieron en Chile y cuál fue la estrategia, Contigiani? La misión en Chile tuvo un éxito por el lado de juntar dos potencias. Una, la de Chile, que tiene un rol muy clave en el Asia-Pacífico, mediante acuerdos comerciales muy importantes. Chile está llegando a aranceles ceros a Corea, a China, a gran parte de los países asiáticos. Es su fortaleza. La fortaleza nuestra como provincia y de Argentina es que somos productores de agroalimento y de equipos industriales muy importantes y de biotecnología. Entonces, Chile de repente no tiene ese volumen, esa cantidad de bienes primarios, de agroalimento y bienes industriales que tenemos nosotros como país y como provincia. Y nosotros no tenemos el nivel de entramado de acuerdos comerciales que tiene Chile. Entonces, hay una disposición política de dos gobiernos afines,
con Argentina y con nosotros. Vamos a firmar en las primeras semanas de diciembre el gobernador un acuerdo para empezar 2 encadenamientos productivos concretos para el año 2017. Esto significa tomar 2 cadenas de valor concreta y empezar una alianza estratégica en beneficio de ambas partes. Esto va a significar que podamos vender bastante más de los 300 millones de dólares que le vendemos al mercado chileno, pero además poder salir, aprovechar el mercado de Asia que tiene Chile, en Asia, el Pacífico, pero poder salir vía Chile. Porque hoy estamos saliendo vía el Atlántico pagando un sobrecosto en flete de 20, 30 días, porque tenemos que dar la vuelta por ahí, y la posibilidad de una alianza estratégica más allá del comercio convencional con Chile nos va a permitir establecer otra vía de comercialización y demás. Bueno, en ese tipo de alianza estratégica la que vamos a trabajar a partir de esta misión con Chile. El otro día estuve en un programa de televisión y me preguntaban si nos vemos, obviamente había otras personas invitadas, pero me preguntaban que si el año que viene vamos a estar mejor o peor que el año pasado. Teniendo en cuenta que este año parece ser que fue peor que el año pasado, pero esto tiene directa relación con el plan económico que a la vez en Argentina, como usted siempre decía, está supeditado a la política. El año que viene hay elecciones. El endeudamiento este año ha sido muy importante y se supone que para sostener un ritmo económico o para aumentar un ritmo económico el gobierno está apostando al endeudamiento. ¿Cómo ve el año que viene, Contigiani? Un poco con más incertidumbre que antes, sobre todo por el efecto Trump en Estados Unidos, que nos puede impactar. Claro. Yo creo que si Estados Unidos va hacia un proteccionismo y a tensionar las relaciones con Asia y con China en especial, eso se va a ver reflejado en las tasas de interés. Las tasas de interés de Estados Unidos, del Tesoro norteamericano, van a actuar como un llamador, un absorbente de liquidez de dinero del mundo. Ese dinero van a salir de los fondos de inversión que hoy están operando sobre los commodities. Y eso puede provocar una caída de los precios nuestros, ojalá que no, pero uno lo ve como con cierta preocupación. Puede hacer que nuestros precios de los commodities nuestros puedan bajen los precios fruto de esa retracción, esa política monetaria en Estados Unidos. Si este escenario se da, me parece, junto a un cuadro ya económico recesivo de la Argentina y a un endeudamiento con tasas en dólares muy importante, el cuadro aparece ahí complejo y con mayores niveles de incertidumbre que antes de la elección de Trump. Bueno, dependerá de la política, como siempre digo. Finalmente, acá no hay ni derrame, ni acá hay mano invisible del mercado, ni el mercado es el que resuelve las cosas. Es la política la que termina resolviendo y poniendo en la mesa lo que hay que poner. Ojalá que pongan en agenda el mercado interno, recuperemos poder adquisitivo, que nuestras pymes vuelvan a venderlo otra vez en el mercado interno importante, trabajemos para tener un sector industrial que juegue un partido en el mercado interno y en el externo, más competitivo, pongamos presupuesto al INTA, mayor presupuesto al INTA, no reduzcamos el presupuesto en agricultura familiar, apuntalemos ciencia y tecnología, sigamos trabajando en la innovación y sobre todo construir un país más allá del complejo agroindustrial y minero, porque si no construimos un país más allá del complejo agroindustrial y minero, en la Argentina sobra mucha gente. Qué definición. Contigiani, mucha gente, especialmente el gobernador, ha dicho en nuestro programa también que lo que percibe con respecto al gobierno nacional es que escucha, tiene los oídos abiertos. ¿Usted se siente escuchado cuando ha tenido reuniones con los por supuesto, yo eso lo ratifico. Hay siempre diálogo, cuando uno pide audiencias son otorgadas, la formalidad institucional y el funcionamiento institucional lo hemos de alguna manera visto que funciona y recuperado, pero la política no es solamente un acto de forma, ¿no? También es sustancia, es intereses, son decisiones de conciliación o de confrontación, son tomas de decisiones, con lo cual uno tiene que decir que en la forma es un gobierno que institucionalmente es correcto y dialogante. El punto ahí es la sustancia, el contenido de ese diálogo, el contenido de la forma.
A mí me toca hacer una síntesis política ministerial, no hay que perder de vista que al gobernador le toca hacer una síntesis más estratégica que la de mi ministerio y mucho más integral que la de mi ministerio, y hay como 14, 15 ministros. Entonces son perspectivas de repente más integrales la del gobernador, y yo hago una síntesis más particular del ministerio. Pero bueno, el problema en definitiva es el contenido del diálogo, el contenido de la forma, y una de las formas es así como usted planteaba, hay diálogo institucional. Gracias por venir. Gracias por venir.